Buenas tardes, queridos alumnos. La que le habla la doctora Paola Castro. Ya vimos un video de presentación, ¿sí? Entonces, donde presentamos la cátedra de Fisiopato, los docentes que vamos a estar encargados de esta materia. Y en este pequeño y corto video vamos a repasar uno de los temas más importantes de la unidad de respiratorio, que es el asma bronquial. Para recordar la unidad de respiratorio, los capítulos para estudiar son el 35, 36 y 37. El tema que vamos a repasar está en el capítulo 37. Nada más, esta es la presentación de hoy, recordando que la clase de hoy, la primera parte, lo vamos a presentar el doctor Alejandro y yo en el repaso, y luego se va a iniciar la unidad de hematología con el doctor Enrique Volado. El tema que el doctor va a tratar luego de este video es hemostasia, ¿sí? Entonces van a ir iniciando ya con él la unidad de hematología. Esto ya vimos, martes la clase magistral, jueves la tutoría con las doctoras, la doctora Desiree Sugasti, la doctora Anaí Machuca y la doctora Aida Quiñones. Con ellas, ustedes, cada uno en su sección, van a aclarar las dudas, pueden hacer las preguntas en los foros, ellas van a estar respondiendo los chats. Entonces, esa interacción docente-alumno van a tener con ellas. Esto es lo que nosotros ya vimos durante el periodo de febrero-marzo, estas unidades. Entonces fuimos viendo 5 unidades, las 2 últimas unidades fueron de respiratorio y renal. Entonces hoy vamos a repasar un poco, nada más para ver qué vamos a desarrollar. Hoy entramos en la unidad de hematología, luego cardiología, digestivo, neurología y por último endocrinología. Vamos a repasar un poco aquí, ¿sí? El tema de asma. Aquí vemos una imagen y vamos a recordar un poco que el asma es un trastorno crónico de las vías respiratorias que va a ocasionar episodios de obstrucción, hipersensibilidad bronquial, inflamación y en algunos casos podemos ver remodelación de las vías respiratorias. Ahí nosotros vemos en la imagen el broncoespasmo, el edema, la hipersecreción, cómo se va a ir presentando, cómo va a ir cambiando ese bronquio a medida que transcurre el tiempo. Solo para recordar, el factor de riesgo más fuerte para padecer asma es una predisposición genética para el desarrollo de la respuesta mediada por IgE. Recuerden aquí la clase de hipersensibilidad tipo 1. Toda esa presentación que nosotros vimos va a llevar a esta condición fisiopatológica de 1. Disminución del calibre bronquial, 2. Hiperreactividad bronquial y 3. Obstrucción, ¿sí? Entonces, e inflamación, claro. Entonces vamos a recordar esos componentes, cómo se va a ir desarrollando. Aquí nada más para observar ya nuestro bronquio alterado. Tenemos un broncoespasmo, ¿sí? Una disminución del calibre bronquial. Vemos una hipertrofia del músculo liso, ¿sí? Vemos una acumulación de moco,
Vemos engrosamiento de la membrana basal, inflamación de la superficie del epitelio, ¿sí? Entonces vemos esos cambios que va a ir teniendo el bronquio. Y no podía faltar aquí, en la fisiopatología, ¿sí? Una ilustración hecha por mis manos, donde vemos el antígeno que está en rojo, va a unirse, en este caso, a una célula, a un mastocito sensibilizado, que en su superficie va a presentar el anticuerpo IgE. Recuerden aquí, ¿sí? En este caso que estamos viendo es un alérgeno que podría ser, por ejemplo, el polvo, ácaros de animales, ¿sí? Caspa de animales, esos alérgenos que normalmente no va a causar alguna alteración en sujetos que no tengan esa predisposición genética o atopía en este caso. Entonces ingresa el alérgeno, se une a ese mastocito sensibilizado. Van a recordar cómo se sensibilizaba esto. Va a haber una apertura de las uniones intercelulares. Vemos un aumento en la producción de moco. Ingresa nuestro alérgeno y va a unirse a un mastocito, a alguna célula de la capa submucosa. Aquí empieza a liberarse mediadores químicos como las citocinas, ¿sí? Recordando la interleucinas 4, la interleucina 5, la interleucina 3, ¿sí? Entonces, todo esto va a ir produciendo cambios, ¿sí? Que van a llevar al broncoespasmo. También cabe recordar a un componente muy importante que se va a liberar en esta fase, que es la histamina, ¿sí? Entonces nosotros vamos a ver que se van a ir liberando mediadores químicos y recordar nada más que la histamina es el mediador más reconocido de la hipersensibilidad tipo 1, que es una amina vasoactiva que va a producir la contracción del músculo liso y de los bronquios. Entonces aquí ya tenemos la primera fase, la fase temprana o fase aguda, que se va a manifestar a los 10 y 20 minutos de ese encuentro entre el alérgeno, ¿sí? Y el mastocito sensibilizado. Recordando, va a producir un aumento de secreción de moco, una apertura de uniones intercelulares, va a haber una mayor exposición del antígeno de los mastocitos submucosos y esto va a producir una broncoconstricción. Recordamos que en la fase temprana, ¿sí? O fase aguda, ¿sí? Se va a caracterizar por vasodilatación, fuga vascular y contracción del músculo liso, y esto normalmente puede ceder en un periodo de 30 minutos aproximadamente. Pero esa respuesta de hipersensibilidad puede seguir y nos encontramos ante la fase tardía. ¿Qué ocurre? Y se observa a los 4 a 8 horas de iniciado esa exposición con el alérgeno. Aquí nosotros ya vamos a ver una interacción de otras células de la inflamación en este caso, que van a tener un importante papel.
Vemos aquí a los basófilos, a los neutrófilos, a los eosinófilos, ¿sí? Esto va a producir liberación de mediadores inflamatorios, en este caso, por ejemplo, los leucotrienos y otros. Vamos a tener un daño de célula epitelial y edema de la mucosa, una disminución de la función mucociliar, ese movimiento va a disminuir, va a haber un aumento de moco, un aumento de la reactividad de la vía aérea y esto todo va a llevar a un broncoespasmo e incremento de la reactividad de la vía. Entonces nosotros vimos por una parte la fase aguda y la fase tardía, donde van a ir actuando ciertas células, se van a ir liberando ciertos componentes químicos e inflamatorios que va a llevar a las manifestaciones características del asma. Aquí nada más para que vean la figura, esto es del libro POR, ¿sí? Entonces pueden ir viendo cómo se va produciendo esas dos fases, qué cambios van ocurriendo. Y este es un esquema donde vemos el proceso inflamatorio, se caracteriza por la hiperreactividad bronquial, esto va a producir contracción de la fibra lisa, incremento de secreciones y edema de la mucosa. Todo esto va a condicionar a la obstrucción de la vía aérea. Se va a manifestar, si la tríada diagnóstica aquí, tos, disnea, sibilancia. Tos que generalmente es seca, se puede presentar en horario nocturno, ¿sí? La disnea o dificultad respiratoria o yuku-a, como decimos en guaraní, las sibilancias, ¿sí? Que vamos a auscultar con el esteto o puede ser audible sin el uso del esteto. Sibilancias o peyoshiña sería en guaraní. Entonces nos va a llegar con esa triada clásica, pero también puede presentar otros síntomas a medida que la crisis se va agravando, se puede ir presentando. Acá recordando nada más, este es un súper esquema también. El asma es una enfermedad inflamatoria y obstructiva del flujo de aire y de las vías respiratorias a causa de ¿qué? De la exposición a alérgenos que inician una cascada de activación celular. Ya vimos cuáles son las células, ¿sí? Originando así una inflamación aguda y crónica y también una obstrucción e hiperreactividad. ¿Por qué? Porque hay células epiteliales que se van a lesionar, van a haber una hipersecreción de moco, una mucosa engrosada, como estamos viendo al inicio de nuestra clase, y un músculo liso hipertrofiado. Las manifestaciones siempre, tos, sibilancias, disnea. Tos, sibilancias, disnea, yuku-a, rigidez torácica, taquipnea, pulso paradójico. Ya cuando nuestro paciente aumenta la gravedad, nosotros podemos ver ese pulso paradójico que consiste en que en la disminución mayor a 10 milímetros de mercurio, en donde la presión sistólica durante la inspiración. Esto al parecer se presenta, ¿sí? Como consecuencia de que de la hiperinsuflación pulmonar, nuestro paciente quiere más aire, entonces hay una hiperinsuflación que va a comprometer a que al llenado ventricular izquierdo, junto con el aumento del retorno venoso al ventrículo, ¿sí? Esto todo debido a la vigorosa obstrucción severa que puede tener nuestro paciente. A medida que va aumentando podemos ver también hipercapnia
y acidosis respiratoria. Recordando nada más, ¿sí? Que paciente puede desencadenar debido a la interacción de alérgenos, ¿sí? O también debido a medicamentos, debido a un ejercicio físico vigoroso, ¿sí? Un ejercicio físico y puede desencadenar una crisis asmática. Ya dije medicamentos, ¿sí? Y algunos irritantes. Entonces, todo tenemos que ir viendo cuál fue la causa de que presentó esa crisis. Y nada más, aquí terminando, vimos el repaso entonces de asma. Quiero que vayan mirando bien los esquemas, vayan mirando las clases que ya las realizamos y vayan mirando también seguidamente a esto. Tenemos otros esquemas que ustedes pueden ir sumando a lo que ya tienen y a la lectura previa. Solo recordando que vamos a trabajar en equipo. El doctor Enrique seguidamente después de este video, seguro que lo van a ver a él, ¿sí? En la unidad de hematología con el tema de hemostasia. Desde ya muchas gracias por su atención.